Secrets and Mask, de Hermione. Capítulo 20. Ángeles en el jardín. 10 de marzo. El tiempo cura todas las heridas. Gracioso. Hermione nunca había prestado mucha atención a esa frase antes. En realidad, nunca lo había pensado dos veces. Solo lo consideraba algo que su frágil y decadente héroe de abuelo solía decir. No importa cuán superficial o montañoso fuera un problema, esa frase era su respuesta para todo. El tiempo cura todas las heridas, cariño, solía decirle, a cualquiera que necesitara escucharlo, con un brillo en los ojos y el bigote arrugándose con su sonrisa. El tiempo y una buena taza de té. Se lo murmuró a su abuela cada vez que pusiera la tetera de cerámica en la estufa. Incluso cuando la tecnología avanzó, se negó a adaptarse. Prefirió el viejo método de la olla y el fuego para calentar su amada taza de té. Dijo que sabía mejor. Hermione estuvo de acuerdo, se lo había dicho a su madre. Y también a la madre de Hermione mientras añadía leche y 2 de azúcar. Justo como a ella le gustaba, y le entregó una taza después de que ella casi tuvo un accidente automovilístico. Él lo ocultaba en el cabello de Hermione cada vez que se caía de la bicicleta cuando era niña, y esa vez fue mordida por una ardilla. Incluso cuando lo dijo en el funeral de su abuelo, su oración final, su carta de amor de despedida llevada por el viento mientras observaba cómo bajaban al suelo el ataúd que contenía a su esposa, su alma gemela, antes de que se volvieran a encontrar. El tiempo cura todas las heridas, querida. Tiempo y una buena taza de té. A pesar de su alegría constante y su firme creencia en el asunto, Hermione estaba segura de que había encontrado lo único que el tiempo, ni siquiera la mejor taza de té podría curar. Estaba segura mientras yacía gritando en un baño lleno con sangre de Simus, que el tiempo no podía curar el cráter que se estaba formando en su pecho. Estaba segura mientras Astoria se agachaba detrás de ella y le enjabonaba el cabello con champú y le quitaba los trozos de carne apelmazada en sus rizos, que el tiempo no podría curar esto. Ninguna cantidad de tiempo podría sanar este dolor, esta jodida pena desgarradora que se sentía como si su columna vertebral hubiera sido arrancada de su cuerpo y estuviera siendo utilizada para estrangularla. El tiempo no podía curar esto, no en una semana, no en un mes, ni siquiera en un año, y una buena taza de maldito té ciertamente tampoco haría en el trabajo. 28 de marzo. ¿Qué piensas, Hermione?, chirrió Astoria. ¿Cuál prefieres? Levantó la cabeza y miró mientras la rubia colocaba 2 ramos de flores diferentes, rosas blancas y peonias rosadas, sobre el jarrón nuevo de la mesita de noche de Hermione. Te lo dejaré a ti. Hermione sonrió con los labios apretados antes de girarse en su posición elevada y mirar hacia la ventana de nuevo. Tu gusto es mucho mejor que el mío. Escuchó a Astoria suspirar pesadamente detrás de ella, un poco derrotada, antes de comenzar a preocuparse por las flores y cortar las hojas con su varita. En las semanas que siguieron a la muerte de Simus, después de que Astoria lavara la sangre del cabello de Hermione, después de abrazarla en el baño mientras sollozaba, gemía y lloraba a su amigo, apenas se había alejado de Hermione. Se convirtió en una madre abeja protectora, constantemente inquieta y revoloteando sobre cada movimiento de Hermione. A pesar de su pequeño tamaño y comportamiento delicado, su protección fue mucho más efectiva de lo que Hermione le habría dado crédito. Ninguno de los hombres se acercaba a Hermione si Astoria estaba cerca. Ni siquiera cruzaban el umbral de su dormitorio, si Astoria estaba sentada en el alféizar de la ventana con ella. No su marido, no Theo, y ni siquiera la máscara de demonio, a quien pertenecía la ventana. Hermione se había negado a salir de su habitación desde el ataque. Ella no quería. La idea de encontrarse con Malfoy, la idea de verlo de nuevo, al titiritero detrás de los hilos de sus marionetas, le puso la piel de gallina.
Entonces, ella se había escondido. Se encerró en una torre, arrojó la llave por la ventana y se hizo un ovillo mientras se encontraba de culpa y tristeza. Era una idea estúpida, ella lo sabía. Meses atrás, la idea de estar en una jaula la aterrorizaba. Ahora, recibía la idea con los brazos abiertos. Prefería atarse las muñecas y atarse al suelo antes de arriesgarse a salir y acabar con la vida de otra persona a la que había jurado proteger. No quería volver a salir de esa jaula nunca más. Felizmente moriría y se pudriría aquí sola si eso fuera necesario. No era menos de lo que se merecía. Astoria, sin embargo, tenía otras ideas. La pequeña rubia parecía decidida a que, sin importar cuánto deseara Hermione poder envolver sus propios dedos alrededor de su garganta y exprimir la vida de sus pulmones, siempre estaría allí para aliviar la presión, para permitir que Hermione respirara, para no dejarla. Y Astoria estaba decidida a que si Hermione se negaba a salir, simplemente le llevaría al exterior. Le traía flores recién cortadas de los jardines cada mañana, todas hermosas, todas encantadas de oler exquisito. Cada noche le preparaba a Hermione un baño lleno de costosas sales de baño, aceites embriagadoras y burbujas tan suaves que parecían hechas de seda hilada, y reemplazaba a los elfos con su servicio de entrega. Le llevó a Hermione cada una de sus comidas personalmente e insistió en que comieran juntas. Cada vez que comía, entraba suavemente en la habitación empujando un carrito plateado, 2 platos de comida en el estante de en medio y una humeante tetera y 2 tazas en la parte superior. Parecía que la idea de una buena taza de té podría resolver cualquier cosa en un momento de crisis. No se le escapaba ni siquiera a los más puros de la sociedad mágica. Algo que se transmitía de generación en generación. La ironía casi hizo reír a Hermione. Ese snob y supremacista de sangre se alimentaba de sus tazas de té de la misma manera que lo hacían los muggles. Las especies menores que querían quemar de la tierra, si tan solo supieran lo similar que eran bajo esas pocas capas de magia. Sí, los amables gestos de Astoria no pasaron desapercibidos para Hermione, pero apreciaba el efecto que la señora Sabini tenía en Malfoy, mucho más que cualquier baratija que pudiera ofrecerle. Fiel a su palabra, Malfoy había tratado de reanudar sus sesiones de legeremancia el día después de que regresaron de Whitbraid. Había llegado a su habitación a la mañana siguiente. Incluso tuvo la cortesía de tocar antes de abrir la puerta tímidamente. Se había acercado a Hermione lentamente, con los ojos en el suelo y los hombros ligeramente caídos. Pero cuando vio a Astoria sentada en el alféizar de la ventana junto a ella, se congeló. Y en el mismo instante en el que el labio de la señora Sabini se curvó con disgusto, se fue. El primer día, Hermione asumió que debió haber sido una casualidad, una sola vez, pero luego comenzó a surgir un patrón. Todos los días, Malfoy tocaba la puerta, entraba en la habitación de Hermione, veía a Astoria y luego se iba. No estaba segura de cuál era la razón, o por qué él no se atrevía a irrumpir en su mente mientras su hermana estaba allí, y francamente no le importaba, mientras lo mantuviera fuera de su cabeza, y mientras él mantuviera alejado de ella. Astoria no podía proteger a Hermione todos los días. Su condición solo le daba la fuerza para hacer un escudo durante unos días a la vez. Entonces, 2 veces por semana, cuando su maldición de sangre explotaba y ataba a Astoria a la cama a través de chorros de fragilidad, tosiendo sangre, Malfoy aprovechaba la oportunidad y comenzaba con sus sesiones. Todavía mantuvo el pretexto de buscar en sus recuerdos, aunque Hermione sabía que era un ejercicio inútil. No estaba segura de qué podía hacer dentro de su propia mente para evitar que plantara el maleficio. En su primera sesión había tratado de mantener la calma, ignorar la imagen de él en su mente mientras observaba cualquier recuerdo que se estaba desarrollando, y trató de concentrarse. Había tratado de sentir el maleficio, sentir un intruso,
un extraño cosquilleo de magia que no debía estar ahí, pero no había nada. No era nada que ella pudiera distinguir mientras él trabajaba en esta nueva clase de magia asquerosa en su cerebro como un parásito. A pesar de no ser capaz de sentir lo que él estaba haciendo en su mente, trató de luchar contra él en cada paso del camino. Ella hizo todo lo que estuvo a su alcance para retrasarlo. Ella lo golpeó, mientras él intentaba presionar su varita contra su sien. Ella lo pateó, gritó, le escupió en la cara. Incluso trató de mantener fuertes las puertas y las paredes de su hotel. Sabía que no tenía sentido, sabía que en realidad él no estaba buscando en sus recuerdos, pero no podía simplemente sentarse allí y no hacer nada. Intentó con todo lo que tenía. Convocó cada gramo de coraje y fuego de Gryffindor en su estómago para mantener esas puertas cerradas. Pero Malfoy la había roto. Había aplastado su espíritu bajo su bota y la había dejado tirada en el suelo, sangrando, derrotada. El hotel en su mente, las paredes y puertas que habían estado reforzados durante meses para mantenerlo afuera, bueno, se derrumbaron como malditos castillos de arena arrastrados por la marea, tan débil y quebrantado como su espíritu. Malfoy recorría sus recuerdos con facilidad ahora. Se deslizaba de uno a otro sin esfuerzo ahora que encontró poca resistencia. Hermione ni siquiera se inmutó cuando vieron caer el cuerpo de Dumbledore desde la torre de astronomía, o cuando vieron a su doble más joven obliviar a sus padres. Ni siquiera derramó una lágrima, ni una jodida lágrima cuando fueron testigos de la primera vez que había matado a alguien. No sintió ni el más pequeño de los temblores en su pecho mientras los recuerdos se repetían, cuando la culpa se apoderó de ella, cuando gritó y lloró y se estremeció en los brazos de Ron, cómo agonizó por lo que había hecho. Hermione no sintió nada de eso, porque su corazón ya estaba roto. ¿Hermione? La voz tranquila de Astoria volvió a atravesar sus pensamientos por segunda vez esta tarde. Se estaba volviendo más consciente de cuando Hermione necesitaba una distracción. ¿Qué quieres cenar hoy? Hermione miró por la ventana. En lugar de responder, estaba pensando en pedirle a Romy que hiciera una lasaña. Siempre la sirve con papas asadas y sabe el buen humor que le pone cocinarlas. Continuó Astoria tratando insistentemente de sacar a conversación de Hermione. Nunca he conocido un elfo doméstico que sea tan aficionado a algo. Estoy segura de que si lo asfixiaran con papas asadas, moriría feliz. Toc, toc, toc. No entres aquí. Astoria dejó bruscamente el jarrón de flores que estaba cuidando y miró hacia la puerta. Hubo un breve silencio antes de que la puerta se abriera. ¿No me escuchaste?, espetó Astoria cuando Malfoy entró en la habitación. No te queremos aquí. ¡Fuera! ¡Ahora mismo! Hermione no podía ver de qué color eran sus ojos. Todavía estaban en el suelo y algunos mechones de su cabello se habían soltado y cubrían su rostro. Parecía diferente, en conflicto, casi vulnerable. No puedo hacer eso, Tori. Todo en su postura gritaba incomodidad. Sus hombros estaban caídos y las venas en el torso de su mano se tensaban mientras las apretaba en puños a sus costados. Tengo una tarea en la que me necesitan hoy. ¿Y? Espetó Astoria. Tono puro veneno. Malfoy soltó un suspiro bajo y pesado y cerró los ojos con fuerza. Ha ordenado que Granger venga conmigo, que pruebe el maleficio de nuevo. El corazón de Hermione cayó en su estómago. No podía salir con él. No podía arriesgarse a lastimar a otro de sus amigos. Tendría que arrastrarla fuera de aquí pateando y gritando. No te atrevas a acercarte a mí. Ella se arcó de su posición elevada y se alejó de él lentamente, avanzando poco a poco hacia la puerta del baño. No voy a ir a ninguna parte contigo. Los ojos de Malfoy se abrieron. Eran una mezcla de colores, ligeramente más azules que grises.
No era exactamente el señor Hyde, pero tampoco era exactamente del todo el doctor Jekyll. Granger apretó la mandíbula. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Metió la mano en su túnica, presumiblemente para agarrar su varita. Astoria se movió más rápido de lo que Hermione pensó posible para alguien en su condición. ¡Expelliarmus! Su puntería no era perfecta. La varita de Malfoy no aterrizó en su propia mano como debería haberlo hecho. Su inexperiencia con el hechizo hizo que aterrizara en el otro extremo de la habitación de Hermione, pero a juzgar por la expresión horrorizada de Malfoy, el hecho de que hubiera logrado desarmarlo era preocupante. Astoria levantó su varita y apuntó a su garganta. Hermione, ponte detrás de mí. Tan pronto como estuvo detrás de la rubia, el brazo libre de Astoria rodeó a Hermione y la acercó protectoramente a su espalda. Astoria, dijo Malfoy en un tono bajo de advertencia, a pesar de que la forma en la que levantó las manos en señal de rendición. No hagas esto. Entonces no la obligues a hacer esto. Hermione casi no podía creer lo que estaba pasando. No parecía real. Que Astoria, la frágil rubia cuya vida era tan delicada y quebradiza como una sola hebra de cabello de unicornio, pudiera estar apuntando con una varita al mortífago más temido del país para protegerla. Y Malfoy no parecía decidirse a tomar represalias. Debe haber conocido la magia sin varita. Alguien no se vuelve tan peligroso como él sin ser experto en maldiciones letales sin la necesidad de un arma. Entonces, ¿por qué no estaba atacando a Astoria? Sería fácil para él dominarla. Había lanzado un simple hechizo de desarme y su pecho ya estaba agitado por el agotamiento. Sería increíblemente fácil para él noquearla y sacar a Hermione de aquí. Entonces, ¿por qué no lo estaba haciendo? Astoria dio un paso a la izquierda, acercándose poco a poco a la puerta y tirando a Hermione con ella. Malfoy dio un paso a la derecha, alejándose de su salida, pero más cerca de su varita. Sabes que no tengo elección, Tori. Dio otro paso, al igual que las chicas. El señor oscuro me ha dado órdenes. No me importa. Lanzó un pequeño hechizo de fuego a sus pies, cuando él se agachó hacia su varita, obligándolo a retroceder unos pasos. No la llevarás allí. No la obligarás a matar de nuevo. El labio de Malfoy se curvó. Sus ojos se oscurecieron cuando revolotearon hacia Hermione. ¡Hermione, corre! Astoria gritó y su varita tembló en su mano cuando su condición comenzó a quitarle las fuerzas. Puedo mantenerlo aquí por unos minutos, el tiempo suficiente para que te vayas y te escondas. Esa era la única instrucción que Hermione no necesitaba que le dijeran 2 veces. Ella salió corriendo. Atravesó el pasillo en segundos, corriendo hacia una vía de escape que no tenía esperanza de encontrar. Tomó una esquina y luego otra, ignorando la forma en que sus pulmones quemaban con calor y los músculos de sus piernas dolían por descansar. Ella corrió y corrió, atravesó los pasillos, atravesó la cocina y abrió las puertas de golpe hasta que estuvo fuera y el aire frío le mordía la piel acalorada. Necesitaba encontrar un lugar donde esconderse, un lugar donde él nunca esperaría encontrarla. Pero ¿a dónde diablos se supone que iba a ir? Había explorado cada centímetro de este agujero infernal, cientos de veces. Lo había visto todo. Inspeccionó cada rincón y lo encontró una sola trampilla o un arco oculto que pudiera. Patinó hasta detenerse junto a las plantas de Wisenia. Había un lugar que nunca había explorado. El cementerio de la familia Malfoy. Podía ver la cerca de hierro fundido desde aquí. Podía ver las plantas que envolvían el metal y los 2 pilares de ladrillo pálido a las antorchas brillantes que bordeaban la entrada. Su piel se erizó con el mero pensamiento de abrir esas puertas de hierro oxidadas y entrar. Pero ella nunca había puesto un pie allí y por lo que dudaba que Malfoy alguna vez pensara que buscarla ahí. Respiró hondo
ignorando la forma en la que se le erizó el vello de la nuca cuando abrió las puertas con un crujido y entró corriendo. Esperaba ver filas y filas de lápidas aquí. Sabía que su ascendencia era legendaria en el mundo mágico, que su linaje se remontaba a años atrás. Ella lo sabía, pero no podía haberla preparado para esto. Había pasado por delante del cementerio 1000 veces, pero siempre mantenía la cabeza gacha al pasar. Desviaba la mirada y evitaba mirar más allá de las puertas. Su ignorancia la había dejado ciega. Era mucho más grande de lo que esperaba que sería. Las lápidas y las cruces de piedra continuaron para siempre. Habían cientos de ellas. Aunque el césped y las flores estaban tan bien cuidadas como las de la mansión, las lápidas parecían antiguas y descuidadas. Algunas estaban marchitas con la edad, otras tan cubiertas de plantas y hiedras que la inscripción apenas era visible. Prácticamente podía escuchar a los ancestros de Malfoy silbarle, revolcándose en sus tumbas mientras ella pasaba corriendo por las filas de tumbas y mausoleos altos. En el fondo de su mente, se preguntó por qué a ciertos miembros de la familia se les dieron criptas tan impresionantes mientras que otros tenían que conformarse con simples lápidas. Pero no se detuvo en eso. Habían estatuas de ángeles donde quiera que miraba, todos esculpidos en el mármol más hermoso, todos vigilando la tumba de alguien de la familia Malfoy. Giró a la izquierda y luego otra, en busca de una gran tumba detrás de la cual pudiera esconderse. Joder, ella misma cavaría una tumba si eso significaba que tenía algo en lo que esconderse. Se detuvo de repente porque no estaba tan sola en el cementerio como pensaba. Se le cortó la respiración cuando lo vio, e instintivamente se zambulló para encontrarse detrás de una lápida erosionada. Esperó tratando de escuchar los pasos que se acercaran a través del ruido de la sangre en sus oídos, y cuando nunca llegaron, se asomó lentamente por encima de la piedra. Theo estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, frente a una tumba que ella no podía leer. Había una calidez amable, casi gentil en sus ojos mientras hablaba en voz baja con la lápida, como si estuviera hablando con el fantasma al que pertenecía la tumba. Su máscara dorada fue tirada descuidadamente en el suelo, y Hermione lo vio agitar su varita 1, 2 veces, y segundos después una corona de peonias rosadas se materializó en la tumba, y le dijo algo a la lápida, y luego se rió en voz baja para sí mismo. Nunca antes había visto reír a Theo. Nunca vio las líneas que decoraban la piel alrededor de sus ojos cuando sonreía. Hermione se acercó en silencio, consciente de cada paso que daba. No podía arriesgarse a aplastar una rama suelta bajo su bota y alterar a Nott de su presencia. Ella lo vio en el campo de batalla. Sabía muy bien lo rápido que podía dar la vuelta y terminar con su vida con un solo maleficio. Bueno, ciertamente estaba en el lugar correcto si las cosas tomaban ese desafortunado giro. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que la tumba frente a la que él estaba sentado no estaba marcada, no estaba envejecida como muchas de otras aquí. Parecía como si no pudiera tener más de unos pocos años, pero la piedra estaba estéril. No tenía una intuición grabada. Era suave, sin un rasguño o defecto de ningún tipo. Había baratijas tiradas en la base de la tumba, una pulsera de plata, una vela naranja, un pequeño oso de peluche con pajarita, un anillo de plata con un gran zafiro brillante que unos brazos fuertes se envolvieron de repente alrededor de su cintura, y unos labios fríos se deslizaron hacia la concha de su oreja. Demonus Ortus. ¿Está bien? Theo aminoró el paso y agachó la cabeza para poder ver mejor el rostro de la bruja que caminaba a su lado. Ella no se ve tan bien. A Malfoy no le gustaba lo cerca que estaba Nott. La mano que estaba envuelta alrededor de la muñeca de Granger la arrastró un poco más cerca de él. Podía sentir a Nott frunciendo el ceño debajo de la máscara. «Joder, Malfoy, tan posesivo», resopló. «Si no te conociera mejor,
Diría que te estás apegando a la sangre sucia. Necesito mantenerla cerca de mí, mintió, arrastrando a Granger un poco más cerca, solo en caso de que rompa el maleficio más rápido de lo previsto. Por una vez en la vida de Theo, tenía razón. Granger no se veía bien, en ningún sentido de la palabra. El Demon Hex realmente estuvo a la altura de su nombre. Era un sucubo, un parásito. Estaba drenando al pequeño león justo enfrente de sus ojos. El maleficio había quitado el tono rosado de sus mejillas. Le quitó el tono oliva de su piel. La hizo lucir pálida y sin vida. Parecía que le adelgazaba la piel, la estiraba demasiado sobre los pómulos y la mandíbula. Pero lo peor que tomó el maleficio, esa cosa que le hacía un nudo en el estómago cada vez que la miraba, era el fuego en sus ojos. El maleficio había tomado el calor, extinguido las llamas, y las había vuelto a convertir en el carbón vacío al que parecían antes. Sus ojos eran simplemente negros, sin miel, sin calidez. Eran tan negros como su corazón. Imaginó que todo era deliberado, una representación visual del maleficio para que el lanzador pudiera ver cuando estaba en efecto y notar cuando el hechizo se estaba debilitando. Pero no le gustó. Jodidamente odiaba la forma en que la hacía lucir. Ella no dijo una palabra mientras se abrían paso a través del bosque oscuro, como boca de lobo. No había pronunciado ni una sola sílaba desde que se aparecieron aquí para encontrarse con los 8 máscaras negras que los acompañaban en esta misión. Podía hablar del maleficio. No le impedía decir lo que tenía en mente, pero se negaba a hacerlo. Sus ojos se deslizaban sobre él cada pocos minutos, cada vez que sus labios se curvaban con disgusto. Sus ojos muertos lo recorrían lentamente y cada vez el nudo en su estómago se retorcía y sacudía de nuevo. Joder, deseaba que ella hiciera algo, que lo abofeteara, que lo golpeara, que lo pateara en las bolas, cualquier cosa. Era sofocante verla así, dócil, tranquila. Se sentía feo, hacía que su piel se erizara al verla tan sin vida. No estaba bien, no era ella. Es solo otra misión. Ella no es nada. Había cantado como si fuera un jodido mantra una y otra vez deseando que existiera, rezando para que aliviara la tensión en su estómago. Ella no significa nada. Ella era un mero medio para un fin, una herramienta para el Señor Oscuro. Hizo lo que tenía que hacer. Ella no significaba nada para él. Ella no significaba nada para él. «Mu», dijo Nott después de unos minutos de caminar tranquilamente. «¿Qué tiene de especial estos refugiados que estamos siguiendo de todos modos?» El brazo de Granger se crispó bajo la palma de Malfoy. «No son refugiados los que nos interesan», dijo con los ojos en Granger mientras respondía a la pregunta de Theo. «Son los miembros de la Orden que van a venir a rescatarlos, lo que quiere el Señor Oscuro». Quería que ella hiciera algo, cualquier cosa, solo para saber que ella todavía estaba ahí. Nott sacó una daga de su túnica y comenzó a voltearla mientras caminaba junto a ellos. «¿Cuántos?» Quería que ella agarrara el cuchillo solo para probar que ella todavía estaba allí, en alguna parte, enterrada profundamente debajo del maleficio. Con suerte, no más de 10. Sabes que les gusta mantener la cabeza baja. Estaba justo ahí, justo a su alcance. Nott resopló. Balanceó la empuñadura del cuchillo en la palma de su mano durante unos segundos y luego comenzó a voltear y a jugar con él nuevamente. Quería que ella luchara contra él, luchara contra ellos, luchara contra el maleficio. Su pulso se aceleró cuando sus ojos se posaron en el arma. Observó a Nott durante unos segundos con el ceño fruncido y los labios apretados en una línea, pero luego sus fríos ojos se deslizaron hacia adelante de nuevo y las manos de Malfoy se cerraron en puños. Joder, realmente la había roto.
Un susurro de hojas a la izquierda llamó su atención. Malfoy se detuvo levantando la mano para que el grupo detrás de él hiciera lo mismo. Todos sacaron sus varitas y cayeron en un tenso silencio. El bosque estuvo en silencio durante varios minutos, muy silencioso. Parecía como si todo se hubiera congelado. Los pájaros dejaron de cantar, las hojas dejaron de susurrar con el viento. Algo no estaba bien, podía sentirlo. ¿Por qué nos detenemos? Uno de los máscaras negras gimió. Malfoy no se había molestado en aprender su nombre. No hay nada. Shh, sisió entre dientes, apretando a Granger contra su cuerpo. No te muevas hasta que... Eres demasiado paranoico, resopló la máscara negra mientras avanzaba chocando con confianza los hombros con Malfoy mientras se adentraba más en el bosque. No hay nada aquí. La máscara negra tuvo suerte de que una bala se disparaba repentinamente desde la línea de árboles y le atravesara el corazón. Porque si no lo hubiera hecho, Malfoy lo habría matado al estúpido idiota él mismo y lo habría hecho durar. En el instante en el que Mortífago pereció, comenzó el ataque. Fue una emboscada. Los miembros de la Orden del Fénix saltaron desde atrás de los árboles que los cubrían, con una varita en una mano y un arma en la otra, y comenzaron a disparar contra el grupo. Habían muchos de ellos, muchos más de los que Malfoy había anticipado. Los máscaras negras siguieron las órdenes dadas previamente por Malfoy y, cuando comenzó el ataque, lanzaron escudos y encantamientos protectores, mientras Nott y Malfoy pasaban a la ofensiva. Las maldiciones atravesaron a Malfoy cuando sacó la varita de su madre. Le dio a Granger la última mirada prolongada, revisó sus ojos y luego le entregó su propia varita. El cambio en ella fue asombroso. En el segundo en que sus delgados dedos se encerraron alrededor de su varita, cobró vida. Sus ojos aún estaban muertos, su piel aún opaca y sin vida, pero ella estaba allí. Luchó como nadie que hubiera visto nunca. Era despiadada, organizada, inteligente y jodidamente gloriosa. Ella usó todo a su alrededor. Estaba completamente en sincronía con su entorno y cualquier cosa que pudiera usar para su ventaja. Antes de que Malfoy tuviera la oportunidad de cortar la cantidad de amenazas, ella se dio la vuelta. Los rizos giraron alrededor de su rostro y disparó un maleficio sin palabras que arrancó un gran árbol de raíz. El suelo del bosque tembló, y luego, con un simple movimiento de su muñeca, derribó el árbol y aplastó a 2 miembros de la orden debajo de él. Disparó maleficio tras maleficio, atacó a sus atacantes con cadenas y les disparó maleficios verdes al pecho. Era poderosa, implacable, como él sabía que sería. Una opresión inesperada se formó en el pecho cuando ella mató a otro miembro de la orden que no reconoció. Pero eso era lo que él quería, ¿no? Theo parecía estar en competencia silenciosa con ella. Por cada miembro de la orden que ella mataba o incapacitaba, el máscara dorada masacraba a 2. Resultó que Malfoy no necesitaba hacer mucho para frustrar este ataque. Theo y Granger parecían tenerlo cubierto. Algunos miembros de la orden se colaron por las grietas y lograron lanzar maleficios desagradables contra los máscaras negras. Los 8 estaban muertos en minutos, demasiado lentos para defenderse o demasiado estúpidos para tomar represalias. El ataque casi había terminado. Solo quedaban 2 miembros de la orden y luego apareció un tercer asaltante detrás de la línea de los árboles. Era un mago con cabello negro azabache y ojos verdes, que fue lo suficientemente rápido como para desarmar a Nott y enviarlo por los aires con un hechizo sin palabras. Potter estaba al otro lado de la línea de árboles, a unos 5 metros de distancia, pero era inconfundible, como un fantasma del pasado resucitado después de años de estar ausente de la batalla. Cuando Theo aterrizó en el suelo, con un fuerte gruñido, Granger se dio la vuelta. Apuntó su varita a Potter.
la punta recogiendo una luz verde mortal, pero luego se detuvo. Todos se congelaron. Malfoy observó cómo Potter levantaba rápidamente su propia varita hacia Granger por instinto, una defensa automática, y luego no pasó nada. Malfoy estaba seguro de que la tierra había dejado de girar. Simplemente se miraron, varitas desenvainadas y mortales, dos mejores amigos en lados opuestos de la guerra. Potter no la estaba atacando, ella no lo estaba atacando, pero tampoco habían bajado sus varitas. Sus ojos verdes se abrieron con terror cuando notó la sangre y las cenizas que se aferraban a cada centímetro de ella. Apretó la mandíbula y miró el desorden de cuerpos a su alrededor y luego de nuevo a Granger, luego a los cuerpos y luego a ella. Hermione, ¿qué te hicieron? La voz de Potter tembló, a pesar de la forma firme en que sostenía su varita. Su expresión parpadeó. Un pliegue profundo se formó entre sus cejas. Su mandíbula casi parecía vibrar con la tensión. Nott se puso de pie de un salto. Agarró su varita del desorden de hojas caídas en el suelo y luego se dirigió hacia Potter con intenciones asesinas. ¡Espera! Malfoy extendió su brazo y lo usó como una barrera para evitar que Nott interrumpiera. «¡Voy a matarlo!» Nott gruñó mientras levantaba la varita. «Voy a arrancarle esa puta y estúpida cicatriz de la frente». «Joder, Nott, solo espera». Malfoy mordió, arrebatándole la varita a Nott. «¡Mira!» «Hermione, lo que sea que te hayan hecho, podemos arreglarlo», gritó Potter suplicando desde el otro lado del bosque. «No necesitas hacer esto». Granger no dijo nada, solo giró su varita apuntándola con un poco más de precisión sobre el corazón de Potter. Potter tiene un tiro claro, ¿por qué no lo está atacando? Nott respiró, apenas más que un susurro. Él podría matarla tan fácilmente en este momento. Las fosas nasales de Harry se ensancharon y su pecho se agitó mientras se acercaba un poco más a Hermione. «Suelta tu varita, Hermione. Él podría matarla, pero no lo hará», continuó Theo con asombro, coloreando su rostro. «Él sabe lo que ha hecho, sabe lo letal que es, que ahora está de nuestro lado, pero no le hará daño». Dio un paso hacia él. La punta de su varita chisporroteó con magia, el humo verde brillando más brillante. «Sus brazos están temblando», susurró Theo sobre el hombro de Malfoy. Incluso con los encantamientos de alteración de la voz sonaba preocupado. «¿Debería estar haciendo eso?» «Ella está luchando contra el maleficio», dijo Malfoy, observando la forma en que todo su brazo derecho y la varita se sostenía temblaban violentamente. Todavía estaba allí, tratando de abrirse camino hacia la superficie y detener esto. No pudo evitar sonreír. «¿De verdad esperabas algo menos de ella?» «Hermione, por favor, no hagas esto», Harry suplicó una vez más. Su voz se quebró cerca del final y pareció destrozar algo en Hermione. Ella gritó. Un grito ensordecedor, jodidamente desgarrador. Ella cortó su varita hacia la izquierda justo antes de que la maldición dejara la punta, salvando la vida de Harry por un mero segundo. La maldición asesina que lanzó fue tan fuerte, tan llena de ira, que cortó a un pobre árbol por la mitad cuando hizo su impacto. Astillas de madera y escombros de la explosión volaron hacia ellos, como balas, pero Potter no se movió ni un centímetro, solo miró a Granger horrorizado como si fuera a vomitar. «Harry, vete». Granger finalmente encontró su voz y gritó tan fuerte que sería un milagro si no se rompieran las cuerdas vocales con el pánico. «Ahora, por favor». Theo levantó su varita cuando los dos miembros sobrevivientes de la orden se aparecieron para ponerse a salvo, pero Malfoy lo detuvo. «Déjalos ir», susurró. «Hemos hecho más que suficiente daño aquí hoy». Los ojos de Harry se detuvieron en Hermione por un segundo más, devastado, absolutamente destrozado, antes de tocar el traslador en su bolsillo
y desaparecer. ¡Joder, Malfoy, lo hiciste! Nod vitoreó palmeando a su amigo en la espalda. Has encontrado la debilidad de Potter. El señor oscuro estará tan complacido contigo. Sí, lo estará. Fue todo lo que Malfoy pudo decir. No tenía muchas ganas de celebrar. No se sentía orgulloso o extasiado como debería estar. Se sentía mareado. Porque la chica dorada estaba de rodillas, hundiendo los dedos en el barro, mientras gritaba y lloraba. Temblaba con un dolor tan pesado que parecía que iba a ahogarla. Era la jodida cosa más dolorosa que Malfoy jamás habría escuchado. Y todo era su culpa.